Hay ciertas reglas que debes seguir si te atreves a visitar un cementerio de noche. Ignorarlas podría desencadenar una serie de eventos perturbadores que pondrán en peligro tu cordura y tu vida misma. Descubrí esto de la peor manera posible cuando decidí explorar el antiguo camposanto en las afueras de la ciudad. Mi nombre es Sebastián Aguirre. Tengo 25 años. Siempre he sentido una extraña fascinación por lo paranormal y los lugares embrujados. Así que cuando mi amigo Lucas me propuso visitar el viejo cementerio una noche de luna llena, no pude resistirme. Llegamos al lugar pasada la medianoche. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver las desgastadas lápidas y las estatuas de ángeles cuyas cuencas vacías parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. El aire estaba cargado con un hedor a humedad y podredumbre que me revolvió el estómago. Lucas sacó una botella de whisky de su mochila y me ofreció un trago para calmar los nervios. Bebimos en silencio, tratando de ignorar los extraños sonidos que provenían de la oscuridad circundante. Hojas crujiendo, ramas quebrándose, como si algo o alguien estuviera acechando entre las sombras. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Lucas y yo nos miramos aterrorizados. El sonido parecía provenir de una tumba cercana, cuya lápida estaba partida por la mitad y la tierra se veía removida, como si alguien hubiera estado escarbando recientemente. Deberíamos largarnos de aquí, susurré con un hilo de voz. Pero Lucas, borracho de valor líquido, se dirigió tambaleante hacia la tumba profanada. No seas gallina, Sebas. Seguro es algún animal o un vagabundo durmiendo ahí dentro, dijo con una risotada. Antes de que pudiera detenerlo, Lucas se inclinó sobre el borde del sepulcro abierto y alumbró el interior con su linterna. Lo que vio allí dentro le heló la sangre en las venas. Soltó un alarido de puro terror y retrocedió tropezando, cayendo de espaldas. ¡Corre, Sebas! ¡Corre!, gritó mientras se levantaba a trompicones y echaba a correr despavorido entre las tumbas. Confundido y asustado, dudé un instante si seguirlo o echar un vistazo dentro de la cripta. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué con cautela y, armándome de valor, apunté con mi linterna al oscuro agujero. Lo que vi me dejó paralizado de horror. Un cuerpo putrefacto, con jirones de piel colgando de los huesos, estaba sentado en el ataúd. Pero lo más espantoso eran sus ojos, dos cuencas vacías que parecían mirarme fijamente, como si pudieran ver a través de mí. Un susurro gélido emergió de esa boca descarnada, un sonido antinatural que me erizó cada vello del cuerpo. Bienvenido a tu tumba, muchacho. Entonces, unos dedos esqueléticos comenzaron a asomar por el borde de la fosa, tratando de aferrarse a mis tobillos. Solté un grito de pavor y eché a correr con todas mis fuerzas, siguiendo a Lucas entre el laberinto de lápidas. Podía escuchar una risa macabra a mis espaldas, como si una legión de muertos se burlara de mi desesperación. Tropecé con una raíz y caí de bruces. Un dolor lacerante me recorrió el tobillo. Estaba torcido en un ángulo extraño. Seguramente me lo había fracturado. Lucas, presa del pánico, ni siquiera volteó a mirarme y siguió corriendo hasta perderse en la negrura. Allí estaba yo, tirado entre las tumbas, con un tobillo roto, mientras esa cosa se arrastraba hacia mí entre las sombras. Fue entonces cuando recordé las 3 reglas que me habían advertido para sobrevivir en un cementerio de noche, y acababa de romper la primera de la peor manera posible. Mientras yacía allí, inmovilizado por el dolor y el miedo, un susurro gélido comenzó a elevarse en el aire nocturno. Al principio, pensé que era solo el viento silbando entre las lápidas, pero pronto me di cuenta de que eran voces espectrales que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda y se me erizaban los vellos de la nuca. Las voces susurraban palabras en un idioma extraño y antiguo, un lenguaje que ningún ser humano vivo debería conocer. Era como si los muertos estuvieran tratando de comunicarse conmigo, de advertirme sobre algo ominoso que acechaba en las sombras. Entonces, recordé la segunda regla para sobrevivir en un cementerio de noche. Si empiezas a oír susurros, cuenta hasta 10 y repite hasta que dejes de escucharlos. Con el corazón martilleando en mi pecho, comencé a contar en voz alta, tratando de ahogar esos espeluznantes murmullos con mi propia voz temblorosa. 1, 2, 3. Pero a medida que avanzaba en mi conteo, las voces parecían volverse más fuertes, más insistentes. Era como si estuvieran en sí de mi cabeza, susurrando secretos oscuros y retorcidos que ningún mortal debería conocer. Luché por concentrarme en mi conteo,
pero las voces se entrelazaban con mis pensamientos, nublando mi juicio y debilitando mi voluntad. Sentía como si me estuvieran arrastrando hacia un abismo de locura, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre en las venas. Una figura espectral se materializó de entre las sombras, flotando hacia mí con una aura de malevolencia que era casi palpable. La aparición tenía el aspecto de una mujer joven, pero su rostro estaba desfigurado por una mueca de dolor y angustia eternos. Su vestido blanco estaba manchado de sangre y jirones de piel colgaban de sus brazos esqueléticos. Cuando abrió la boca para hablar, un enjambre de gusanos y escarabajos se derramó de entre sus labios putrefactos. «Únete a nosotros», graznó con una voz que parecía surgir de las profundidades del infierno mismo. «Únete a nosotros en la muerte y el sufrimiento eternos». Grité con todas mis fuerzas, tratando de ahuyentar a la espantosa aparición, pero mi voz parecía perderse en el viento helado que aullaba entre las tumbas. La figura se acercaba cada vez más, extendiendo sus manos huesudas hacia mí, como si quisiera arrastrarme hacia las fauces de la locura y la desesperación. Yo seguía contando desesperadamente, aferrándome a esa segunda regla como si fuera un talismán contra el mal que me acechaba. Justo cuando sentía que mi cordura estaba a punto de desmoronarse, cuando los susurros y la risa espectral llenaban cada rincón de mi mente, algo extraordinario sucedió. Una luz cálida y reconfortante comenzó a brillar en la distancia, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Era una luz dorada, pura y vibrante, que parecía ahuyentar a las sombras y acallar los susurros malignos. Me concentré en esa luz, dejando que su calidez me envolviera y me protegiera de los horrores que me rodeaban. Poco a poco, los susurros se fueron apagando, hasta que solo quedó el silencio de la noche y el suave palpitar de mi corazón. La figura espectral se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, tendido entre las lápidas, bañado en el resplandor reconfortante de esa misteriosa luz dorada. No sabía de dónde provenía ni qué significaba, pero en ese momento, era mi única ancla a la cordura y la realidad. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie, apoyándome en las lápidas para mantener el equilibrio. Cada movimiento enviaba una oleada de dolor lacerante a través de mi tobillo roto, pero sabía que no podía quedarme allí, a merced de los horrores que acechaban en el cementerio. Tenía que encontrar una salida, un refugio donde pudiera resguardarme hasta que llegara el amanecer. Cojeando y tropezando, comencé a avanzar entre las hileras de tumbas, siguiendo el resplandor de la luz dorada que parecía guiar mis pasos. A medida que me adentraba en el corazón del cementerio, un extraño presentimiento comenzó a apoderarse de mí. Era como si algo o alguien me estuviera llamando, atrayéndome hacia un destino desconocido y posiblemente aterrador. Fue entonces cuando lo vi, un mausoleo antiguo y decrépito, cubierto de enredaderas y musgo. La puerta de hierro estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar la tercera y última regla para sobrevivir en un cementerio de noche. Si sientes la tentación de entrar en una tumba, sal inmediatamente y busca ayuda. Pero en ese momento, exhausto, aterrorizado y desesperado, aquel mausoleo parecía ser mi única esperanza de salvación. Respiré hondo, reuniendo todo el valor que me quedaba, y me dispuse a cruzar el umbral de aquella morada de los muertos. Poco sabía yo que al hacerlo, estaba a punto de enfrentarme cara a cara con los horrores más oscuros y retorcidos que jamás hubiera imaginado. La pesadilla apenas estaba comenzando. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, crucé el umbral del antiguo mausoleo. El aire en el interior era denso y opresivo, cargado con el hedor de la decadencia y el moho. La luz dorada que me había guiado hasta allí parecía desvanecerse, sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. Mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad, pude distinguir las siluetas de sarcófagos polvorientos y estatuas de ángeles con rostros desfigurados por el paso del tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que no estaba solo en aquel lugar. Había una presencia allí, algo antiguo y maligno que parecía acechar en las sombras, observándome con ojos invisibles. Traté de convencerme a mí mismo de que solo eran imaginaciones mías, producto del miedo y la tensión acumulada, pero en el fondo sabía que había algo terriblemente mal en aquel mausoleo. Mientras avanzaba con cautela por el estrecho pasillo, un susurro gélido comenzó a elevarse en el aire, como un coro de voces espectrales que murmuraban en un idioma olvidado. Sentí como se me erizaba el vello de la nuca, y un sudor frío me cubría la frente.
Traté de recordar la segunda regla para sobrevivir en un cementerio de noche, pero mi mente estaba nublada por el pánico y la confusión. De repente, un destello de luz espectral iluminó el mausoleo, revelando una escena que me heló la sangre en las venas. Los sarcófagos se habían abierto, y de su interior emergían figuras esqueléticas envueltas en jirones de mortaja. Sus cuencas vacías parecían mirarme fijamente, y sus mandíbulas descarnadas se abrían en un grito silencioso de agonía eterna. Sentí como el terror se apoderaba de mí, paralizándome en el lugar. Las figuras espectrales comenzaron a avanzar hacia mí, arrastrando sus huesos polvorientos por el suelo de piedra. Podía sentir el frío de la muerte emanando de ellos, un frío que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Traté de retroceder, de escapar de aquel horror indescriptible, pero mis piernas parecían haberse convertido en plomo, negándose a obedecer mis órdenes desesperadas. Fue entonces cuando sentí una extraña sensación apoderarse de mí, una especie de atracción morbosa hacia los sarcófagos abiertos. Era como si algo me estuviera llamando, invitándome a unirme a los muertos en su eterno descanso. Una parte de mí quería resistirse, luchar contra aquella influencia maligna, pero otra parte, una parte oscura y retorcida, anhelaba rendirse a ella, entregarme a la oscuridad y al olvido. Con horror, recordé la tercera regla para sobrevivir en un cementerio de noche. Si sientes la tentación de entrar en una tumba, sal inmediatamente y busca ayuda. Pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en aquel mausoleo, rodeado de los horrores más espantosos que jamás hubiera imaginado, y la tentación de unirme a ellos era cada vez más fuerte. Sentí como mis pies se movían por voluntad propia, arrastrándome hacia uno de los sarcófagos abiertos. Una risa macabra comenzó a brotar de mi garganta, una risa que no era mía, sino de algo oscuro y perverso que se había apoderado de mí. Me vi a mí mismo inclinándome sobre el borde del sarcófago, contemplando el rostro putrefacto de un cadáver que parecía sonreírme con malicia. En ese momento, un destello de cordura atravesó mi mente, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Recordé quién era yo, recordé mi propósito en la vida, y supe que no podía permitir que aquella influencia maligna me consumiera por completo. Con un grito desgarrador, me aparté del sarcófago y eché a correr hacia la salida del mausoleo, tropezando y cayendo en mi desesperación por escapar. Mientras huía de aquel lugar maldito, pude escuchar las risas espectrales y los susurros malignos persiguiéndome, tratando de atraparme y arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Pero yo seguí corriendo, impulsado por un miedo primordial y una determinación inquebrantable. Sabía que si me detenía, si vacilaba aunque fuera por un instante, estaría perdido para siempre. Finalmente, logré salir del mausoleo y me encontré de nuevo en el cementerio, bañado por la luz plateada de la luna. Caí de rodillas sobre la hierba húmeda, jadeando y temblando incontrolablemente. Sentía como si hubiera envejecido 100 años en aquella noche infernal, como si una parte de mí hubiera muerto y renacido en las tinieblas. Pero incluso allí, bajo el cielo nocturno y rodeado de las tumbas silenciosas, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde las sombras, algo antiguo y malévolo que había despertado con mi presencia en el cementerio. Sabía que tenía que salir de allí cuanto antes, buscar ayuda y protección contra los horrores que había desatado. Con un último esfuerzo, me puse de pie y comencé a cojear hacia la salida del cementerio, dejando atrás los susurros espectrales y las risas macabras que aún resonaban en mis oídos. Pero en el fondo de mi mente, sabía que aquella noche solo había sido el comienzo, y que los horrores que había presenciado me perseguirían por el resto de mis días, acechando en las sombras de mis pesadillas y amenazando con arrastrarme de vuelta a la oscuridad eterna. Salí tambaleándome del cementerio, con el corazón latiendo desbocado y la mente nublada por el terror. Las calles estaban desiertas a esa hora de la noche, y la única luz provenía de las farolas parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes sobre el asfalto. Sentía como si cada sombra albergara una presencia maligna, acechando, esperando el momento oportuno para saltar sobre mí y arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Cojeando y tropezando, me dirigí hacia la única persona que pensé que podría ayudarme, el padre Ramírez, un anciano sacerdote que dirigía una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Había oído rumores sobre su conocimiento de lo oculto y su experiencia en el manejo de fuerzas sobrenaturales. Si alguien podía ayudarme a enfrentar los horrores que había desatado, tenía que ser él. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a las puertas de la iglesia. El edificio de piedra se alzaba imponente en la noche,
con su torre del campanario recortada contra el cielo estrellado. Golpeé frenéticamente la puerta, gritando el nombre del padre Ramírez, rogando por su ayuda. Pero no hubo respuesta, solo el silencio sepulcral de la noche. Desesperado, empujé la puerta y, para mi sorpresa, se dio con un chirrido oxidado. Entré en la iglesia, sintiendo como el aire frío y húmedo me envolvía como un sudario. La nave estaba sumida en la penumbra, iluminada únicamente por el débil resplandor de las velas parpadeantes que lanzaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Me acerqué al altar, sintiendo como el peso de la noche y los horrores vividos caían sobre mis hombros. Fue entonces cuando lo vi. El padre Ramírez, tendido en el suelo frente al altar, con su sotana negra empapada en sangre. Su rostro estaba pálido y sus ojos abiertos en una expresión de terror eterno, como si hubiera contemplado algo tan espantoso que su alma había sido arrancada de su cuerpo. Un grito ahogado escapó de mis labios al darme cuenta de que mi última esperanza de salvación había sido cruelmente arrebatada. Me dejé caer de rodillas junto al cuerpo sin vida del sacerdote, sintiendo como la desesperación y el miedo me abrumaban. ¿Qué podía hacer ahora? ¿A quién podía acudir en busca de ayuda? Fue entonces cuando escuché los susurros, aquellas voces espectrales que me habían atormentado en el cementerio. Pero esta vez, no venían de fuera, sino de dentro de mi propia mente. Era como si las entidades malignas que había despertado se hubieran aferrado a mi alma, susurrándome al oído, tentándome a entregarme a la oscuridad. Luché contra aquellas voces insidiosas, tratando de aferrarme a mi cordura, a mi humanidad. Pero con cada minuto que pasaba, sentía como mi voluntad se debilitaba, como la oscuridad se filtraba en mi ser como un veneno. Comencé a ver visiones aterradoras, rostros desfigurados y cuerpos mutilados que se materializaban en las sombras de la iglesia, riendo y burlándose de mi sufrimiento. En medio de aquel torbellino de locura y terror, una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea tan retorcida y oscura que me hizo estremecer. Pero a medida que los susurros se intensificaban y las visiones se volvían más vívidas, aquella idea se fue arraigando en mi mente como una semilla maligna, prometiendo una liberación retorcida de los horrores que me acosaban. Con manos temblorosas, tomé una de las velas del altar y me dirigí hacia la sacristía, donde sabía que el padre Ramírez guardaba sus objetos sagrados. Revolví entre los cajones y estantes hasta que encontré lo que buscaba, un antiguo grimorio encuadernado en piel negra, con símbolos esotéricos grabados en su cubierta. Lo abrí con dedos temblorosos, sintiendo como el poder oscuro que emanaba de sus páginas me envolvía como una bruma tóxica. Mis ojos recorrieron los conjuros y rituales prohibidos, escritos en una lengua arcana que nunca antes había visto, pero que de alguna manera podía comprender. Y allí, en medio de aquellas páginas malditas, encontré la respuesta que buscaba, el medio para liberar mi alma de los horrores que la atormentaban. Con una risa enloquecida, me puse a trabajar, trazando símbolos blasfemos en el suelo de la sacristía con la sangre del padre Ramírez. Las velas parpadeaban a mi alrededor, proyectando sombras retorcidas en las paredes mientras recitaba los conjuros impíos que liberarían a las entidades malignas de mi ser y las enviarían de vuelta a su reino oscuro. Pero a medida que el ritual avanzaba, comencé a darme cuenta de la terrible verdad. Aquellos horrores no eran algo externo a mí, sino una parte fundamental de mi propio ser. Había abierto la puerta a la oscuridad, y ahora ésta me reclamaba como suyo, fusionándose con mi alma en una unión blasfema y retorcida. Cuando el ritual alcanzó su clímax, sentí como mi cuerpo se convulsionaba y mi mente se fragmentaba en 1.000.000 de pedazos. Una oscuridad infinita me envolvió, y en medio de aquel vacío primordial, pude ver el rostro de la verdadera maldad, el rostro de aquello que había despertado en el cementerio y que ahora moraba en lo más profundo de mi ser. Y con un último grito desgarrador, me entregué a la oscuridad, convirtiéndome en uno con los horrores que había desatado, en un ser que ya no era humano, sino una amalgama retorcida de carne, hueso y maldad primordial. Mi transformación estaba completa, y ahora la noche y todas sus criaturas me pertenecían. Emergí de la iglesia como una criatura de pesadilla, mi cuerpo retorcido y deformado por la oscuridad que ahora moraba en mi interior. La noche me recibió como a un hijo pródigo, envolviéndome en su manto de tinieblas y susurrando promesas de poder y conocimiento arcano en mis oídos. Yo ya no era Sebastián Aguirre, el joven ingenuo que había entrado en el cementerio buscando emociones fuertes. Ahora era algo más, algo antiguo y terrible que había despertado después de eones de letargo.
Con pasos pesados y una risa gutural, me adentré en las calles desiertas de la ciudad, saboreando el miedo y la desesperación que mi presencia provocaba en los pocos transeúntes que tenían la desgracia de cruzarse en mi camino. Podía oler su terror, un aroma embriagador que alimentaba la oscuridad en mi interior y me llenaba de una fuerza sobrenatural. A medida que avanzaba, mi mente se expandía, accediendo a conocimientos y secretos que ningún mortal debería poseer. Pude ver la verdadera naturaleza de la realidad, las delgadas capas que separaban el mundo de los vivos del reino de los muertos, y cómo ambos se entrelazaban en una danza macabra y eterna. Vi el rostro de la muerte misma, y en lugar de temerla, la abracé como a una amante perdida hace mucho tiempo. Pronto, mi fama se extendió por la ciudad como un cáncer maligno. La gente hablaba en susurros aterrorizados sobre la criatura que acechaba en las sombras, alimentándose del miedo y la desesperación de los vivos. Algunos trataron de enfrentarme, hombres valientes y necios que creían que podían detener la oscuridad con balas y fuego. Pero yo me reía de sus patéticos esfuerzos, deleitándome con su sufrimiento mientras les mostraba la verdadera cara del horror. Pero incluso en medio de mi reinado de terror, había una parte de mí que anhelaba algo más, un propósito más allá de la simple destrucción y el caos. Fue entonces cuando recordé las palabras del Grimorio maldito, las promesas de un poder aún mayor que yacía oculto en las profundidades de la tierra, esperando ser despertado por aquellos lo suficientemente osados y depravados como para buscarlo. Y así, me embarqué en un viaje oscuro y retorcido, adentrándome en las entrañas de la ciudad, siguiendo los susurros de los muertos y las visiones que me atormentaban. Descendí a catacumbas olvidadas y templos subterráneos, enfrentándome a horrores indescriptibles y entidades ancestrales que moraban en la oscuridad desde antes de que la humanidad diera sus primeros pasos. En aquellas profundidades, encontré lo que buscaba, un portal antiguo, una puerta entre los mundos que conducía a reinos de pesadilla y locura más allá de la comprensión humana. Y allí, en el umbral de aquel abismo insondable, me di cuenta de mi verdadero destino, de la razón por la que había sido elegido por la oscuridad. Yo era el heraldo de la noche, el mensajero de los horrores que acechaban en las sombras. Mi propósito era abrir la puerta y permitir que aquellas entidades ancestrales regresaran al mundo de los vivos, sumiendo a la humanidad en una era de tinieblas y desesperación sin fin. Y con una risa que sacudió los cimientos mismos de la realidad, crucé el umbral y me adentré en el abismo, listo para cumplir mi oscuro propósito. Ahora, mientras te cuento mi historia, puedo sentir cómo la oscuridad se extiende por el mundo, cómo las pesadillas cobran vida y los susurros de los muertos se vuelven cada vez más fuertes. Y sé que mi legado perdurará, que mi nombre será susurrado con temor y reverencia por aquellos lo suficientemente valientes o locos como para adentrarse en la noche y enfrentar los horrores que allí moran. Porque yo soy el Rey de la Oscuridad, el Señor de los muertos y el Heraldo de la Noche. Y mi reinado apenas ha comenzado. Así que presta atención a las reglas, a menos que quieras unirte a mí en las tinieblas eternas. Porque una vez que la oscuridad te reclama, no hay vuelta atrás, solo un abismo sin fin de horror y locura. Y así, mi historia llega a su fin, pero mi legado perdurará para siempre. Recuerda mis palabras, y teme a la noche, porque ahora me pertenece. Y algún día, quizás muy pronto, vendré a buscarte, a sumergirte en las tinieblas y a mostrarte los verdaderos horrores que acechan en los rincones oscuros del mundo. Hasta entonces, sigue las reglas, o atente a las consecuencias.